Hola, bienvenidas y bienvenidos al canal de Punto Técnico. En este vídeo vamos a resolver el ejercicio de examen de BAU de dibujo técnico de Madrid de junio del 2001. Es el ejercicio B5 y en él nos dice representar la vista superior de la pieza en la posición que considere más apropiada. Bueno, en este caso lo que nos están pidiendo es que de esta pieza que viene representada por una planta, o sea, por dos vistas, nos piden que representar la vista superior. Bueno, eso sería como la planta, podríamos decir, de la pieza. Pero teniendo en cuenta que es una pieza que tiene una base circular, pues bueno, podríamos considerar que la planta vendría o en este lado o en este, ¿vale? Entonces yo creo que la posición más sencilla sería quizás debajo de esta pieza. Vale, entonces lo primero es que tenemos que tener en cuenta que esto es como si fuese un diédrico y por lo tanto vamos a tener que llevarnos las medidas, ¿vale? Para generar esa tercera vista. Yo lo primero que haría sería marcarme unos ejes, ¿vale? En el que consideramos este eje y este, pues si o sea, en esta vista, este eje de aquí para acá será este de aquí y este eje se vería como un punto y ese coincidiría. Por ejemplo, si a este le consideramos, bueno, no le vamos a poner nombre porque no es necesario. La cuestión está en que tengo que dibujar aquí la vista que generan estas otras dos vistas. Entonces tenemos las medidas tanto de una y de otra. Lo primero que deberéis hacer es un poco haceros un croquis de cómo se ve esta pieza, porque al tener esa base circular y estas líneas discontinuas, ¿vale? Que las voy a marcar, bueno, pues es un poco, a lo mejor a primera vista cuesta un poco sacarla, ¿vale? Pues sobre todo por esta parte de aquí, ¿veis? Estas hendiduras y esas. Entonces, yo lo que he hecho ha sido generarme una perspectiva, ¿vale? Aquí un poco, vosotros tendríais que haberla hecho como a mano alzada, yo la he generado aquí, ¿vale? Y esta perspectiva, ¿veis? Es un poco cómo se vería la pieza. La voy a subir un momento para que la veáis. No la quiero subir, es que claro, ahí tengo que dibujar, por lo tanto, pero quiero que entendáis qué es lo que he hecho. Pues mirar, esto es como si yo viese la pieza desde aquí, ¿vale? Como si viese la pieza desde aquí. Entonces, ¿qué sucede? Mirar, ¿veis esto? Bueno, esta pieza está hecha de manera rápida, esta arista coincidiría con esta, ¿vale? Porque la he llevado un poco, la he hecho un poco así como de manera rápida y entonces, pero vamos a ver si la puedo, alargamos esa hasta ahí y esa hasta ahí, pasaría lo mismo hacia ese otro lado, ¿vale? Y esto lo desplazamos hasta ahí. Ahí va. Vale. Entonces quiero que entendáis que esta arista y esa coinciden. Esto sería más o menos así. Ya os digo que como está hecho un poco de manera rápida, lo veis, esa y esa coinciden. O sea, que tengo aquí esto y eso se continuaría hacia atrás también. ¿Vale? ¿Qué es esto de aquí? ¿Veis? Este hueco, ese hueco es ese. Igual que esto, pues sería más para acá. Las medidas no coinciden. Pero para hacernos una idea un poco general de la pieza. Entonces veis que esto tiene aquí este plano que está formado por esta y esta, o sea, esta arista es esta, que a lo que me refiero es que coinciden aquí en medida, ¿veis? Esa arista coincide ahí. ¿Veis que está un poco rara porque ya os digo que la he hecho antes un poco a mano así, no alzada, pero casi. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Que aquí se generan estos huecos
que luego vamos a tener que dibujar. Y veis este plano de aquí. Entonces voy a mover esto para tener espacio. Entonces, lo primero que yo haría sería generarme el volumen total de la pieza, o sea, con las medidas brutas, podríamos decir. Entonces, lo que voy a hacer es poner en discontinua la línea para que veáis que todo lo que voy a hacer es auxiliar hasta que ya genere la pieza. Entonces, me llevaría esa medida y esa medida, y ahora me llevaría el ancho, y el ancho lo genera esta medida y esta medida, que serían esta y esta. Vale, y estas dos medidas me generan, este sería como el volumen total de la pieza, ¿vale? Entonces, ahora voy a ir componiéndola teniendo en cuenta, mirad, como ya tengo el volumen, voy a desplazarme esto aquí para poder verlo. Mirad, entonces, lo que yo voy a dibujar aquí es como si viese la pieza desde esta perspectiva, ¿lo veis? Entonces, es como si la viese desde aquí. Es que aquí está puesta en otra posición, ¿vale? Entonces, quiero que entendáis que, como si la viese desde aquí. Veis que esto de aquí es como un plano, es un plano y es un rectángulo. ¿Qué medidas tiene ese rectángulo? Pues tiene esta y esta longitud. Pues es lo que tenemos que llevarnos. Me tengo que llevar esta longitud y este punto y ese punto, ¿vale? Giro y me llevo la medida. Y giro y me llevo la medida. Ahora, ahí y ahí. No voy a quitar esto y esto para que veáis que quede limpio, ¿vale? Entonces, esto y esto, ¿lo veis? Es esta parte de aquí, es visto desde ahí, ¿vale? Porque esto es una masa que no que es continua, ¿vale? Ahora, aquí en medio estaría la perforación que tiene, es un cilindro, ¿vale? De base circular. La base tiene su centro en el centro, o sea, es simétrico, ¿vale? Por lo tanto, esto genera exactamente esto. ¿Y a qué altura? Pues está a esta altura. ¿Lo veis? Vale. ¿Y qué radio tiene? Pues este radio. ¿Lo veis? Ese radio. Vale. Voy a recortar cosas. Lo que sí que tenemos que marcar es que esto es un centro y por lo tanto tendremos que ponerle líneas discontinuas, pero de línea punto, ¿vale? Voy a... ¿Lo veis? Vale, ahora, luego ya estas líneas discontinuas las convierto en continuas, ¿vale? Vale, ahora me voy a esta parte de la pieza.
esa parte de la pieza viene definida por, mirad, si yo miro desde aquí, veis que esta arista la veo, que está además alineada con esta, ¿lo veis? ¿Y qué altura tiene? Empieza en este punto y en este, o sea, empieza en este punto y en este. Entonces, como está alineada con esta, mirad, sé que está alineada con esa, lo veo por una razón, porque veis, si yo lanzo desde ese punto, veis que coincide con esa línea, porque en realidad esta línea discontinua pertenece a esta arista y esa arista. Son las dos, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede? Que ahora esto, que va ahí, y esto va ahí. Veis que acabo de dibujar esta arista. Esta de aquí. ¿Qué sucede? Que visto desde aquí, se genera, o yo veo, ¿veis este plano de aquí? Esto lo veo como un hueco. Aquí no hay material. Ese hueco lo generan esto, ¿veis? Esta arista sería esta parte de aquí. Esta arista, o sea, esta arista, sí, esa arista circular sería esa parte de ahí. Esta arista circular, que se vería las dos, sería esa de ahí. ¿Lo veis? Y esta de aquí es esa de ahí. ¿Vale? Y sucede exactamente lo mismo en este otro lado, porque es simétrico. Entonces, directamente podéis dibujarlo con las mismas medidas. Yo me voy a llevar esta simetría, ¿vale? Y ya lo único que nos falta es determinar que, visto desde aquí, esta arista y esta arista, ¿vale?, se verían en oculta, pero están, porque es ese plano de aquí, es el plano que forman este plano, ¿le veis? Ese plano estaría ahí. Y arriba, esta arista y esta arista que forman este plano, ¿vale? ¿Lo veis? Ese plano también se dibujaría. Y eso sería en discontinua, ¿vale? Pues ya tenemos la pieza hecha. Ahora tenemos que determinar qué partes son vistas y cuáles ocultas. Por eso lo he querido hacer así. Entonces, voy a, en rojo, en línea continua y con un grosor un poquito mayor. Lo único es que aquí en AutoCAD la diferencia entre 25, bueno, vamos a verlo, serían, esto sería visto, veis que el 25, perdonad, esto hay que recortarlo, voy a hacerle un grosor mayor, ¿vale? Voy a meterle 30, porque si no, no se ve. ¿Veis? Esta sería vista, 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 esta vista, 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 estas ocultas, ¿vale? Y ahora, esto sería vista, 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 y esto sería vista. Y la pieza quedaría, ¿vale?, representada de esta manera. En realidad es una pieza que no es compleja, pero primero hay que tener muy claro cómo es en perspectiva para tener muy claras a qué representa cada una de estas líneas, ¿vale? Y pues ya estaría resuelto el ejercicio. Bueno, espero que os haya servido y que hayáis entendido el proceso. Y nada más, muchas gracias por verlo. Hasta luego.